Feliz día, Venezuela. Huele a café y arepita con mantequilla sí se consigue, ¿eh? Mi abrazo invisible, soy William Echeverría, gracias por darme este privilegio de poder entrar en tu casa, en tu hogar, en tu oficina. Estamos aquí en la mañana para informarte. A través de la red Twitter nos puedes seguir, @Quijoteando, información precisa al instante, @Quijoteando. Nuestra invitada de hoy es candidata a la Asamblea Nacional, María Corina Machado. ¿Cómo estás, María Corina? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, William. Buenos días. María Corina, hoy principal titular del Universal, y esto ha sido una noticia que tiene ya varios días. Para obispos de la Iglesia Católica venezolana es inaceptable socialismo como el de Cuba. Dice, la conferencia episcopal advirtió que el pueblo desea vivir en democracia, en Estado de Derecho, en un clima de libertad. Así lo decidió en el referendo del 2 de diciembre. ¿Cuál es tu óptica sobre esto? Yo siento que los venezolanos hemos entendido, producto de las acciones inequívocas del gobierno, que la pretensión es imponer un sistema cubano, comunista cubano en Venezuela. Y yo siento que las señales son contundentes. ¿Cuáles son esas señales? Voy a mencionar 5. La primera es un ataque a las iglesias, a las distintas religiones. No es nada más a la Iglesia Católica. A la Iglesia Evangélica le han sido sustraídos, invadidos o confiscados, van 8 templos, el último aquí en El Paraíso, en Caracas. El ataque despiadado contra la comunidad judía, insultándolos, y recordamos lo que fue la profanación de la sinagoga de Mari Pérez sin reacción del gobierno. Y por supuesto, esta ofensa a lo que representan los valores de los cristianos, de las distintas religiones, contra el cardenal, contra la Iglesia, contra su rol de defender los principios que están en el Evangelio. Ahora, pero se trata, María Corina, disculpa que te interrumpa, de instituciones que están consolidadas pero y que de alguna manera, piensas tú, esto hay que destruirlo. No lo dudes, el comunismo no quiere religiones. Fíjate lo que es una Asamblea Nacional que anuncia para el día de hoy un debate sobre la función de la Iglesia. Una Asamblea Nacional que no ha investigado y no ha debatido el escándalo de Pudreval, a pesar de que en 3 oportunidades los diputados allí presentes demócratas han solicitado una investigación a fondo. Pero van a debatir nuestro derecho a profesar la religión que queramos. Entonces, para mí esto es un signo inequívoco, porque a lo largo de la historia el comunismo se ha enfrentado contra la Iglesia precisamente por eso, porque entiende que las religiones le dan esa fuerza al individuo para defender sus ideales. Hablabas de 5 señales. La segunda, contra la familia y la propiedad. Esta ley de comunas es inequívoca. Y yo les digo, les invito, veamos en el diccionario de la Real Academia Española la definición de comuna. Y comuna es la organización sociopolítica que busca acabar o imponer el concepto de la propiedad colectiva y destruir los valores tradicionales de la familia. Eso lo dice el DRAE. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque es en las familias donde se crea el ciudadano, se le imparten esos valores que hace que nuestros hijos crezcan con la conciencia de que tenemos deberes y derechos. Y que en una democracia la esencia, la célula de la sociedad es, por supuesto, la familia. La tercera, para mí, es la presencia creciente de corrupción, de mafias, de narcotráfico. En el comunismo proliferan todos estos males. Y bueno, el caso de Pudreval es el más emblemático, y lo hemos denunciado y seguiremos explicándolo. ¿Cuál ha sido la reacción de los poderes públicos sobre este caso? ¿Cuál es tu evaluación sobre esto? Tú sabes que yo escribía sobre este tema en estos días. Yo decía, es emblemático por eso, porque vemos la acción de todos los órganos del poder público para tapar, para esconder. Si hay una evidencia de la responsabilidad del gobierno en un problema, es el tema de los contenedores podridos. ¿Por qué? Compra Varibén. Varibén es una empresa de PDVSA. Distribuye Pedeval. Es la Guardia Nacional quien tiene que inspeccionar. Es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Alimentación quienes otorgan los permisos. Y quien vende es también Pedeval y PDVSA. Y resulta que la Fiscalía no investiga. La Contraloría no investiga. La Asamblea Nacional se niega, no hay un ministro interpelado. Y por parte del Ejecutivo, ¿cuál es la respuesta? La responsabilidad es de empresas privadas, la responsabilidad es de distribuidores. Han llegado a decir un diputado que de qué nos quejamos si a las amas de casa también se nos pudre la comida en la nevera. Entonces, eso para mí es un signo inequívoco
de que hay un proceso de concentración de poder totalitario. ¿Qué pasaría con una Asamblea Nacional equilibrada, con una Asamblea Nacional donde tengan presencia, digamos, lo que es el país, lo que es Venezuela, frente a un caso como el de los alimentos descompuestos? Te pongo un ejemplo que está pasando hoy mientras hablamos, y es en Argentina. Fíjense, mientras el Congreso argentino en sus dos cámaras estuvo controlado de manera absoluta por los Kirchner, ahí no había investigación de ningún caso de corrupción. Apenas se producen las elecciones del año pasado y hay un Congreso equilibrado, independiente, empieza la investigación de las comisiones por las importaciones, las exportaciones de Argentina a Venezuela. Se está investigando en Argentina. Aquí, por supuesto, no ha habido una palabra de investigación y no ha habido un funcionario público interpelado. Entonces, esa es la evidencia de que se necesita una Asamblea Nacional en la cual hayan hombres y mujeres diputados que luchemos porque los recursos de todos nuestros hijos, de nuestros ciudadanos, efectivamente se inviertan y se rinda cuenta al país. Y ese es el gran problema que hay en un sistema comunista. Como te decía, florece todo tipo de mafia. Dos señales más nos quedan. El ataque a las Fuerzas Armadas. Lo que estamos viendo para destruir unas Fuerzas Armadas que son institucionales y que deben estar al servicio de una nación y ponerlas aquí al servicio de una ideología, es más de un partido político. La pretensión de armar al pueblo vía las milicias y que esto se convierta en el brazo armado del partido es la más clara evidencia de un sistema comunista. Eso es lo que quieren, eso es lo que han impuesto en Cuba, eso es lo que había en la Unión Soviética. El hecho de que se compren y se inviertan 9.000 millones de dólares en armas de guerra obsoletas, sin licitación, ¿para pelear con quién? Cuando aquí los venezolanos estamos muriendo, cada 30 minutos asesinan a un venezolano, fundamentalmente jóvenes. Tú sabes que en Caracas, en lo que va de año, han asesinado 426 bebés, menores de 5 años. ¿De dónde saca esa cifra? Tiros. Esto salió en la prensa hace 2 días, el Observatorio de la Violencia. 426 bebés con tiros en nuestra ciudad. Caracas es más peligrosa que Kabul o Bagdad, que están en guerra. Cuando aquí nosotros lo que estamos es, efectivamente, matándonos entre venezolanos. Y entonces esos recursos, en vez de invertirse en seguridad ciudadana, en canalizarlo a través de las alcaldías y las gobernaciones, para dotar mejor a las policías, para darles equipos, para darles entrenamiento, para darles mejores sueldos, para que tengamos policías en los cuales podamos confiar. Hoy en día los venezolanos, los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas, lejos de convertirse en organismos que nos inspiren seguridad, nos dan este error. ¿Y la otra señal? Bueno, lo más terrible para mí, lo que estamos viendo, al fin y al cabo, es un panorama completo, William, de ataque a las instituciones. Y vemos cómo, entre ellas, los medios de comunicación y la libertad de expresión se convierten en una herramienta fundamental de control para poder imponer el sistema comunista. Fíjate, en lo que va de año, en este primer semestre, el presidente ha hablado 3 horas en promedio al día. 3 horas en promedio al día por televisión. Y uno piensa, bueno, si fuera para hacer denuncias, para promover el trabajo, para reconocer errores, ¿cómo es posible que tengamos un Consejo Nacional Electoral absolutamente al servicio, que se convierte entonces en una herramienta del comunismo? Porque obviamente es la imposición de un solo mensaje, donde no se tolera la disidencia, donde toda persona que intenta hacer una crítica, exponer un punto de vista alternativo, es inmediatamente Mira lo que dice aquí María Corina en páginas interiores del Universal sobre el tema de los medios. Dice, Partido Socialista Unido de Venezuela, las cadenas son para decir lo que no dicen los medios. Cadenas son para decir lo que no dicen los medios. Para tapar lo que dice el ciudadano. Yo me pregunto si esas cadenas y esas 3 horas que el presidente se abroga diariamente no le da la oportunidad que cada venezolano exprese cuáles son sus angustias, sus miedos, sus necesidades, donde efectivamente se escucha la voz de la gente. Ahora, María Corina, ese es tu diagnóstico. Entonces yo quisiera aquí al regreso, ¿qué propuestas concretas traes tú de llegar a la Asamblea Nacional? Con nosotros, María Corina Machado, candidata a la Asamblea Nacional, aquí en La Mañana.